Buenas noches, queridos amigos de estas clínicas que están diseñadas para servir, clínicas médicas adventistas. Y hoy tenemos el privilegio de iniciar una serie de estudios toda la semana. Lleva como título La fe en Jesús. Por favor, preste la atención a esto, porque hay otro curso muy bueno que se llama La fe de Jesús. Este que vamos a estudiar nosotros es la fe en Jesús. Y entonces vamos a tratar de encontrar soluciones a los problemas, entendiendo que tenemos que tener fe en Él, en Él. Por eso el título es La fe en Jesús. Y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo número, si usted lo busca conmigo, ahí en la Biblia, por favor, San Juan capítulo 4. El título es Auxilio en la desesperación. Vuelvo a repetir, auxilio en un momento dramático, desesperado, de un oficial, aunque era un noble hebreo, judío, pero trabajaba para el Imperio Romano. Le voy a poner un poquito el contexto de la situación. Jesús acababa de hacer grandes cosas allá en Jerusalén y había sacudido prácticamente a la nación con lo que él hizo. Pero en realidad él nació en Belén, y Belén pertenece a Judea, pero nunca, solo nació, nunca más regresó ahí, porque él vivió en lo que es Nazaret. Lo que es Nazaret, que le pertenece a Galilea. Es como decir, más o menos Chimaltenango y Guatemala. Donde está el lago se llama Galilea. Y ahí queda Nazaret. Ahí queda Caná. Ahí queda también Capernaum, que van a ser puntos claves en este relato. Ahí este personaje tiene un hijo. Pero él vivía en Capernaum. Capernaum se transformó después en la ciudad centro de trabajo de Cristo. Y el hijo enfermó, pero grave. Pero ya se había oído las grandes cosas que el hijo del carpintero Nazaret había hecho allá en Jerusalén. Y se había escuchado el rumor de que él iba para el pueblo de Caná. Caná fue donde realizó su primer milagro, el milagro de transformar el agua en vino. Y se oyó mucho eso. Y a 25 kilómetros de distancia, que más o menos es lo que queda el pueblo de Caná con Capernaum, donde vivía este hombre que estamos enfocando en nuestra historia, él oyó que iba a llegar. Y entonces colocó en su corazón, en su mente, de irlo a ver para pedirle desesperadamente, pero desesperadamente, porque su hijo no se muriera. Caminó los 25 kilómetros y llegó a Caná. Recuerde que es de Capernaum a Caná. Desafortunadamente, cuando él llegó, era mucha la muchedumbre que rodeaba a Cristo y no lo podía ver, pero tenía autoridad y se abrió camino. Cuando llegó cerca de él, se desilusionó un poquito, porque, escúcheme bien, lo vio humilde, vio con su traje sencillo. Es más, como él acaba de caminar, es que son muchos kilómetros, más de 100 kilómetros desde lo que es Jerusalén hasta Galilea, polvoriento, cansado, agotado.
Y de verlo así, ay, Dios mío, se desilusionó un poquito de verlo así. Quiero que busque conmigo el capítulo 4 y el relato está del 46 hasta terminar el capítulo. Quiero invitarle porque este es un relato que nos es útil a nosotros que vivimos en situaciones a nivel mundial de desesperación, enfermedades, falta de trabajo, despidos, hay desesperación. Por eso es que este relato nos va a ilustrar cómo llega el auxilio. Ahora, antes de seguir, yo quisiera colocarle en su mente el siguiente concepto. Hay un gran conflicto entre Cristo y Satanás, enorme conflicto que comenzó allá en el cielo antes de que la tierra estuviera formada, antes de que nuestros primeros padres pecaran, comenzó este problema. Y la guerra tiene que ver con grandes acusaciones al gobierno de Dios de parte del querubín protector, que era Luzbel o Lucifer. Y una de sus grandes acusaciones era que cuando se violaba la ley de Dios, Dios no podía perdonar, porque la ley exige justicia. Y pareciera que tuviera razón. La otra acusación es que Dios no puede amar al pecador, porque es pecador y Él es un Dios santo. ¿Cómo iba a resolver este dilema el cielo? La respuesta es muy simple. El plan ya estaba diseñado antes de que entrara el pecado. El plan consistía en que Dios tomaría personalmente la situación del hombre, haciéndose hombre. Esto es muy importante para que en su mente quede muy claro. Él tomaría personalmente y contestaría las grandes interrogantes que se levantaron y que, por supuesto, habían dejado a los habitantes de otros mundos, ángeles que no habían pecado. ¿Cómo Dios iba a responder esas acusaciones? Y entonces el plan consistía en que la segunda persona de la deidad se haría hombre. Eso se llama el misterio de la piedad. 1 Timoteo 3, 15 y 16. Dios se hizo carne. Dice Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, sino se despojó y tomó la naturaleza humana para socorrer a los hijos de Abraham. No para socorrer ángeles, serafines, querubines, para socorrer a los hijos de Abraham. Y eso se reveló desde el mismo Edén, cuando se planteó ese plan de salvación. Empezaron a pasar los siglos, primer milenio, los siglos, segundo milenio, tercero, llegó el cuarto. Y Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. Nacido de mujer bajo la ley. Claro, desde que él nació, dice Apocalipsis capítulo 12, que el dragón, la serpiente antigua, trató de tragarlo, de destruirlo. Cuando Herodes mandó a matar a los niños, pues. Fue una guerra, pero él vino en uno de los principales puntos, que también quisiera que no lo olvidara. Él vino
a demostrar como ser humano, pero siendo 100% Dios, vino a demostrar que Dios ama al pecador. Que Dios ama. Vino a demostrar que Dios puede perdonar. Entonces, todos los episodios que vamos a estudiar con ustedes esta semana van a describir situaciones dramáticas, desesperadas del ser humano, donde para Satanás el ser humano en ese momento ya no tiene valor para Dios, no tiene, pero él vino. Entonces, cuando usted lea cada milagro que se desarrolla en el Nuevo Testamento por mano de Cristo, cuando usted vea eso, usted debe captar en su mente que lo que está haciendo es demostrarle al universo el carácter de su Padre. Por eso es que tocó leprosos, cuando las leyes ceremoniales lo prohibían. ¿Cómo se iba a tocar un leproso? Pues? Y llega uno ahí desesperado, si quieres puedes limpiarme, y él dijo, quiero, y lo tocó. Por eso aquella mujer desesperada que le tocó el manto, porque tenía muchos años de estar enferma, sintió. Pero no son simples milagros, como milagros. Están demostrando lo que el Padre ama al ser humano. Quiere decir que si lo hizo allá, lo puede volver a hacer, mostrando en el gran conflicto que Dios sí puede amar al pecador. Bueno, creo que el contexto ya está claro. Este episodio que vamos a estudiar con usted en esta noche, eso es lo que va a mostrar. No simplemente un milagro, sino está metido en el gran conflicto entre Cristo y Satanás para demostrar el carácter de Dios. Comience conmigo, por favor, la lectura. San Juan, capítulo 4. Y voy a leer a partir del capítulo 46. Pero si usted ve el título que tiene, dice, Jesús sana al hijo de un noble. Leamos desde el 43 y voy a parar un ratito en el 46. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea. Sí, estaba en Judea y ahora va a Galilea. Esos son como 100 kilómetros. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Posiblemente se está refiriendo a Belén. Y Belén es de Judea. Versículo 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Por eso es que se corrió la noticia. Aquí está Jesús. Ahora 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná. Caná queda en el territorio de Galilea, donde hizo el primer milagro. A donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum, una ciudad que también pertenece a Galilea, que está como a 25 kilómetros. Dice la palabra de Dios. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este estaba en Capernaum. Y Jesús está en Caná, pero está enfermo. De nada le servía las monedas de oro, el poder. La enfermedad se estaba comiendo al hijo. Y posiblemente era único. Se lo estaba comiendo. Y entonces estaba enfermo.
Si yo le preguntara a usted a qué lugar de Galilea regresó, de Galilea a Caná. Ahora, versículo 46, el problema. Solo que el problema se recuerda que estaba en Capernaum, a 25 kilómetros. Versículo 47. Cuando él llegó, hizo dos cosas. Cuando vio que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él. Es decir, caminó esos 25 kilómetros de Capernaum a Caná. Vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Dos cosas le pidió. Que se fuera con él otros 25 kilómetros. Acababa de venir de allá, de Judea. Le está pidiendo, desciende conmigo. Primera petición. Y dos, que sanase a su hijo que estaba a punto de morir. A pesar de que la fe de él era bien chiquita, porque le acabo de describir que cuando lo vio, él se imaginaba un poderoso, un conquistador, porque él era un noble oficial de rey, él era también hebreo. Y los hebreos tenían mucho estudio del Antiguo Testamento respecto al Mesías, solo que equivocado, lo esperaban como un conquistador que aplastara a Roma y que instituyera el reino de David grande. Si usted hubiera sido, o yo hubiera sido, ese oficial, ¿cómo me hubiera imaginado a Jesús? Y se lo va a encontrar humilde, vestido sencillamente, no como los que visten en los palacios, cansado, agotado, y le pide dos cosas. Desciende y sana, porque mi hijo está a punto de morir. Este versículo lo deberíamos de grabar en nuestra mente porque lo vamos a necesitar tarde o temprano. ¿Qué desesperación? Una desesperación que tenía aquí. Desciende. No le está dando una orden como oficial, una súplica. Porque después de ver al Mesías así de humilde, él se armó de valor y le pidió. Yo le voy a decir algo que tengo que decírselo para no olvidarlo. Hay un versículo, o varios en la Biblia, donde dice que Jesús sabía lo que había en el corazón del ser humano. No tenían que decirse, él sabía. Por eso es que cuando hablaban mal de él y murmuraban, él sabía lo que estaban diciendo y le decía, ¿qué es eso que vos murmuráis? Bajo ese concepto de que él sabía lo que hay en el corazón humano, antes de comenzar su viaje, desde Judea hasta Galilea, al pueblo de Caná, él ya sabía la necesidad de este oficial. Sabía su lucha que tenía también en cuanto a la fe respecto al Mesías. Él lo sabía. Conocía su desesperación. Y eso es válido para nosotros. Nosotros vamos a oír algún testimonio poderoso aquí. Pero esas peticiones que se han hecho en la desesperación, en una cama, en la casa, en un hospital o a la puerta de alguna compañía para obtener un trabajo, él ya lo conoce. Él conoce esa desesperación. Y él desea que nosotros hablemos. Este oficial
por supuesto, estaba vestido mucho más elegante que Cristo, pero no tuvo miedo. Se armó de fe en Jesús. Por eso yo le dije que el título nuestro va a ser La fe en Jesús. Se armó de fe en Él y le pidió, desciende y sana, por favor. Ahora vea la respuesta de Cristo en el versículo 48. Si me están siguiendo, y sería muy bueno, léalo conmigo. Dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Porque este oficial quería también conocerlo como Mesías, como Redentor. Pero desafortunadamente su base estaba en lo que miraba y oía. Por eso Jesús le dijo, si no viereis, no creerías. Dios, a que estaba reconciliando al mundo en Cristo, quería sanar primero esto en este oficial. Primero quería sanarlo. De que la fe no debe estar basado en lo que usted ve, en lo que usted, aún con sus 5 sentidos, está percibiendo. Su fe debe estar mucho más allá en Jesús. Por eso es que le menciona esto. Que leí el 48. Ahora bien, ante la súplica de este noble, ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Versículo 49 y 50. 49 y 50. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mire, esto era para brincar nosotros aquí y él creyó. Creer es fe. Porque la solución a nuestros problemas debe estar en la palabra de él. Y él creyó. Mire, lo que le dijo fue muy simple. Vete. Yo no voy a ir. Tu hijo vive. Si pudiera subrayar eso porque le va a servir algún día. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Es muy interesante cuando uno estudia los comentarios. Este hombre creyó. Esta es la parte difícil, creer. En otro episodio le dice un centurión, solo di tu palabra y mi siervo sanará. En los tiempos que se avecinan, tenemos que aprender a creer la palabra que está escrita aquí en la Biblia. No en lo que me diga un líder, una iglesia. Solo di la palabra y mi siervo sanará, dijo el centurión. Le dijo, ve, ¿ya? Y él creyó. Cuando yo estaba leyendo esto, me emocioné. Yo digo, Señor, aumenta mi fe para creer tu palabra. Porque su palabra es pan, es agua. Que el que coma de eso nunca más tendrá hambre ni sed. Y este caballero se quedó un momento ahí, no se fue, porque creyó, pues. Agarró camino hasta el otro día. Él ya no tenía duda. El Mesías sanó, porque creyó. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Era mucho más lo que Cristo deseaba en la familia de este noble. Deseaba curar, pero deseaba también salvar. Y usted que me está escuchando ahorita, nosotros
queremos que usted crea la palabra de Dios. Crea. El creer tiene poder, dice la Biblia, para todo aquel que cree, todo es posible. Cuando ya iba llegando a, pues, camino para Capernaum, salieron los siervos de él corriendo. Recuerde que son 25 kilómetros. Yo no sé en qué kilómetros lo encontraron, pero lo encontraron. Ahora, lea el versículo 51. ¿Cómo lo desarrolla? Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron nuevas es buena noticia, es evangelio. Tu hijo vive. Ahora, él estaba seguro. Él no había dudado, creyó. Por eso se quedó hasta un tiempito ahí. Claro que se haber emocionado. Porque ellos vieron el cambio en el físico del muchacho. Cómo del color rojizo de la temperatura pasó a carne fresca. Cómo su cuerpo agarró nuevas energías. Ellos lo vieron. Lo vieron y se quedaron maravillados. Ahora, este noble no vio ese proceso de sanación porque él no estaba ahí, pero lo creía, porque tenía fe en Jesús. Tenía fe, tenía un gozo, disfrutaba, aún sin haberlo oído ver. Pero él lanzó una pregunta. Versículo 52. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer. Por eso le estoy diciendo que él se quedó esa noche allá. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó, él con toda su casa. El Mesías logró para lo que había venido a hacer en esta tierra, a demostrar que su padre ama. Amó a este muchacho, pero lo amó para salvarlo. Y ya la Biblia no relata cuánta fiesta, cuánta comida, ya la Biblia no relata eso. Pero ha de haber habido gozo, porque el niño estaba sano. Pero escúcheme bien, había más gozo en el cielo, porque la familia se convirtió. Y eso es lo que dice la Biblia. Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Mire, qué gozo el que de haber ido en el cielo. Qué gozo en los ángeles que no han pecado y si hay habitantes en otro mundo. Qué gozo de ver cómo Dios ama, restaura, quita la desesperación. Pero el gozo es que no solo sanó para esta vida, sino sanó para toda la eternidad. Este es otro de los versículos que yo lo tengo muy lindo en mi Biblia. Porque él es haber relatado cómo fue su encuentro con Cristo. Les ha de haber dicho la verdad. Miren, yo cuando lo vi me desilusioné un poquito, porque yo me lo imaginaba de otro modo. Yo no me lo imaginaba con ropas como usan los oficiales romanos. Lo vi tan simple, pero que expresaba el amor de su padre.
y les contó. Y después, como él desarrolló su ministerio en Capernaum, cuando uno va a Israel y llega a Capernaum, dice Capernaum, ciudad de Dios, o lo que está en inglés, City of Jesus, dice ciudad de Dios. Porque una vez que se despidió de Nazaret, todo su ministerio, su centro, fue Capernaum. Y ese centurión, escúcheme, si esto me lo capta, valió la pena la reunión de hoy. Este noble se salvó. Este noble salvó a su familia. Y este noble preparó el terreno, el campo, para cuando el Mesías desarrollara ahí su ministerio. Mire, ¿hasta dónde abarca esto? ¿Hasta dónde llega esto? Es sorprendente lo que es tener fe en Jesús. Y ahora que nos estamos acercando dramáticamente a los tiempos finales, yo tengo que estudiar más estos relatos que demuestran el carácter del Padre en Cristo aquí en la tierra, para demostrar que me ama. Pero Él quiere que seas salvo tú y tu casa. Él quiere que preparemos el terreno para que otros conozcan el amor de Dios. Si en este primer tema usted me ha captado, tenga fe en Él, en su palabra. Cuando usted ore, tenga fe en las promesas que están aquí en su palabra. Y en base a esas promesas, porque es palabra de Él, en base a esas promesas basadas en su palabra, usted en su desesperación pida, pero crea la palabra. Y dígale también, ábrale su corazón también. ¿No le gustaría a usted en esta hora decirle al Señor, Señor, ay, aumenta mi fe, que es chiquita, chiquita, auméntala, por favor. Yo quiero tener fe en Jesús que caminó esas tierras. Quiero tener fe, Él nunca usó carro para ir a estudiar Biblia a Caná, a Capernaum, a Nazaret. Él caminaba para ir a buscar, para buscar. Es el mismo que está tocando la puerta de su corazón ahorita. Y este es el llamado para esta hora. Crea, tenga fe en Jesús, en Él. Como este relato que yo le acabo de mencionar, vamos a estudiar episodios durante esta semana. Porque yo necesito, querido amigo, fe en Él para estos días finales. No importa la decisión que Él tome, pero yo necesito tener fe en Él. Y si nos hemos reunido con ustedes a través de estas clínicas médicas adventistas, es porque también en esas clínicas usted puede encontrar salud. Pero el objetivo no es simplemente salud de la clínica, es señalar al remedio del alma. Y por eso son estas reuniones. Porque Jesús sanó, pero salvó al noble, a su familia, y este noble preparó el terreno, se volvió un discípulo, y su familia, discípulos en el Mesías. ¿Qué será cuando lo vea venir por segunda vez? Bueno, vamos a cerrar la Biblia. Vamos a pedirle que tenga fe en Él. Pidámosle que crezca nuestra fe. No tenemos que ahondar mucho en que estamos entrando en tiempos que se van a complicar más todavía. Guerras, hambres, pestes, terremotos.
Pero la buena nueva del Evangelio, que también lo vamos a tocar, que se llama el mensaje final del amor de Dios, lo que busca es tener fe en Jesús. Y después podemos tener ya esa fe de Él. Pero primero tenemos que tener la fe en Jesús. ¿Se anima usted a orar conmigo ahí donde está? Abrámosle el corazón. Expliquémosle, por favor. Tenemos angustia, tenemos necesidades, desesperación. Usted dígaselo a Él. Mi hijo está enfermo de muerte. Desciende y sana. Tenemos que hablarle a Él como un amigo. Por favor, incline su rostro donde está y vamos a orar. Amante Padre, gracias porque Jesús vino a mostrar tu carácter en esta tierra. Gracias porque le demostró a Satanás que tú sí amas. Que no importa si fue lepra, aún la muerte, o este caso extremo de este hijo. Aún ahí, Señor, en cada milagro estabas demostrando Cristo, que Dios estaba reconciliando, sanando. Y va más allá del simple milagro que se ve, es una respuesta al universo del amor tuyo. Mi Padre querido, ahí entre los oyentes debe haber necesidades, tremendas dificultades, Señor. Y tú deseas, igual que estar allá, auxiliar esa necesidad. Aumenta nuestra fe para creer en tu palabra. Si tu palabra lo dice, ese es un hecho. Gracias por esa primera reunión en el nombre de Jesús. Amén.